Hay mermelada y la malgastan en inversiones bastante millonarias, pero no alcanza para lo... Buenos días a todos, a todas. Señor alcalde de Cartagena, doctor William Dao Chamat, doctora Irina, muchas gracias por la invitación. Andrea, nuevamente mil gracias y disculpas por todas las dificultades que los hice atravesar. Alcalde, no soy cartagenero, vengo de origen boyacense y allí en Boyacá hay un bambuco que dice algo así como: un viva alegre le echo a la patria si de elecciones siempre se trata. Siempre queremos una curul en la burocracia. Y eso me trae a la conversación que usted propone y a la cual nos hace esta gentil invitación. Yo quiero comenzar con una reflexión histórica muy breve, si ustedes me permiten. Hace apenas unos días celebramos los 200 años de la Constitución de Cúcuta, proclamada el 30 de agosto de 1821, Constitución que estuvo vigente hasta 1830, cuando se disolvió la Gran Colombia. En esa ocasión, el Libertador le pidió a don Antonio Nariño, en ese momento vicepresidente interino, de pronunciar las palabras de apertura del Congreso Constituyente. Y el 6 de mayo de ese 1821, en Villa del Rosario de Cúcuta, habló el precursor más o menos en los siguientes términos: nuestro suelo se ve inundado de sangre y de lágrimas, porque se han hecho sacrificios quizás desconocidos. E instó al Congreso a discutir sobre las formas de gobierno, sobre las elecciones y sobre los medios del gobierno. Puso a las elecciones en el centro de la discusión de Cúcuta hace 200 años. Y Nariño advirtió, comillas, las elecciones han sido en los gobiernos libres otro manantial de abusos y desórdenes. Las elecciones inmediatas del pueblo a los primeros empleos no pueden menos que ocasionar intrigas, cohechos, desórdenes, por la facilidad que tienen los ricos, los poderosos y los intrigantes de seducir a la multitud. Alcalde, Nariño estaba exactamente en línea con lo que usted dice. Al hacer un balance sobre las próximas elecciones, el director de Cifras y Conceptos, César Caballero, afirmó lo siguiente: todos los candidatos y partidos, dice él, parecen depender de la compota del gobierno nacional, ya no la mermelada, ahora es compota. Y de su capacidad logística para atraer votantes. En esencia, la coalición de gobierno enfrentará a las parlamentarias a punta de maquinaria, dice Caballero. Es decir, Antonio Nariño tenía razón. Ricos, poderosos, intrigantes y, agrego, violentos, están dispuestos a influir en las próximas elecciones y a seducir la multitud. Es cierto que la corrupción que rodea el sistema electoral no es solo colombiana. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 1 año de prisión por financiación ilegal de su campaña en las elecciones de 2012. Y 1 año antes, el mismo Sarkozy había sido condenado a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. Y esto nos enseña que una cosa y otra van juntas. El fraude electoral y la corrupción en la gestión administrativa van juntas. Pasa en Francia y pasa en Colombia. ¿Y qué decir del proceso electoral de Estados Unidos? El expresidente Donald Trump acusó a la campaña de Biden de incurrir en un, cito, fraude masivo de corrupción durante las elecciones de 2020, causando un grave desconcierto
y polarizando políticamente a ese país. El Procurador General de los Estados Unidos, William Barr, negó los cargos formulados por el expresidente Trump. Todo esto tiene un antecedente grave en ese país. En 2010, una sentencia de la Corte Suprema facilitó el ingreso ilimitado de dineros privados a las campañas políticas a través de los comités de acción política. Según el alto tribunal americano, había que privilegiar el derecho a la libertad de expresión. Atención, el derecho a la libertad de expresión que consagra la primera enmienda de la Constitución americana. Y, según la Corte, dedicar el dinero que se quiera a una causa cualquiera forma parte de ese derecho. Para quienes son abogados, les ruego el favor de que me expliquen, porque no lo entiendo. La libertad de expresión la asociaron a la posibilidad de invertir cualquier suma, de cualquier cantidad, a quien se estime conveniente. Pues una fórmula de corrupción evidente, me parece a mí. Pero no soy un juez americano para poder resolver el asunto. Lo que sí es cierto es que eso lo que ha conducido es a una gran polarización de la sociedad, a la intervención de grandes donantes de recursos y a la violación del principio de igualdad en la competencia electoral. Pero si examinamos la vida política colombiana, pues es muy fácil encontrar casos similares. Decía esta mañana que solo basta soplar el polvo e inmediatamente encuentra 1000 casos. Últimamente, don Facundo Castillo Cisneros, gobernador de Arauca, su antecesor, Ricardo Alvarado Estene, fueron detenidos por corrupción. El senador Richard Aguilar de Santander, asociado al clan Aguilar, una agrupación bastante torva en ese departamento, fue detenido por incurrir en contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros. Nos podríamos demorar el resto de la sesión hablando de más y más y más casos. Pero por supuesto que no los quiero aburrir, porque pues de eso no se trata. En Colombia hay una profusión enorme de normas que regulan la financiación de las organizaciones políticas y de las campañas. Tenemos ambas modalidades, las organizaciones políticas, partidos y movimientos con personería jurídica y las campañas electorales. De hecho, el artículo 109 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo número 1 de 2009, dice: el Estado concurrirá a la financiación política y electoral de partidos y movimientos políticos con personería jurídica de conformidad con la ley. Todo esto tiene fundamento en la Ley 130, que insiste en el carácter institucional de la financiación de partidos, la Ley 1475 de 2011 sobre la financiación de campañas electorales, etc. ¿Y cómo funciona? Bueno, el 80% del valor de la inversión en la elección corre a cargo del Estado y el 20% en privados. El Estado establece unos límites para los gastos de campaña, los topes, que ya sabemos que se violan fácilmente, y 6 meses antes de la elección, el Consejo Nacional Electoral expide esos topes. Se ha desarrollado un sistema bastante sofisticado de índice de costos de campañas electorales a cargo del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Consejo Nacional Electoral. Fijan esos topes y dependen, por supuesto, del censo electoral y de las apropiaciones del Estado. Para que ustedes tengan una rápida
idea de lo que se está en juego desde el punto de vista de la financiación de las campañas electorales. Para el próximo año, el Consejo Nacional Electoral fijó en 27.453 millones de pesos los topes para la primera vuelta y 12.841 millones de pesos para la segunda vuelta en elecciones presidenciales. Para Senado fijó en 96.216 millones y para la Cámara una cifra que varía según la circunscripción y el tamaño de la población entre 20.094 millones y 1.507. Bueno, son cifras importantes y esos topes pues tienen también unas condiciones. Topes que no son solo financiación pública, no son financiación privada. Hay unas limitaciones en cuanto a lo que los familiares y los candidatos pueden invertir. El Estado hace reposición de los votos. Para las elecciones presidenciales también hace anticipos. Hay unas reglas de transparencia. Hay una cuenta única nacional, un gerente de campaña, registro de libros de contabilidad, régimen de auditoría interna y externa, todo a través del Consejo Nacional y el fondo que regula los dineros de elecciones. Hay una gran profusión de leyes de orden penal, una cantidad de normas de anticorrupción que no voy a recorrer en este momento y, por supuesto, jurisprudencia. De todo eso yo observo que Colombia tiene efectivamente leyes, instituciones, partidos y movimientos, formas de financiación política amplias y regulación que intenta ser cuidadosa. Aunque pocos ciudadanos crean en la efectividad de estas instituciones, ellas están allí y tienen un cierto dinamismo. Pero sabemos todos que el Estado es débil para aplicarlas, que el Estado es además selectivo en aplicarlas. Sabemos además que los partidos políticos desaparecen y reaparecen como por arte de magia. Se pierde la personería jurídica y luego se recupera. Selectivamente, supongo yo. Y sin embargo, los ciudadanos votamos, el sistema se renueva y perdura. Para ir cerrando, quiero advertir lo siguiente. En Colombia tenemos una clara pérdida de confianza ciudadana en la política y las instituciones. En 2016, la Universidad de los Andes señaló que el 74,2% de los ciudadanos eran de la opinión de que la mitad o más de los políticos eran corruptos. O sea, 3 de cada 4 colombianos pensamos que los políticos son corruptos. Y el barómetro Edelman Trust, que se publicó apenas este año, en el mes de abril, dice que el 72% de los encuestados cree que los líderes gubernamentales, y agrega, y el 66% de los líderes empresariales engañan a la gente a propósito, haciendo afirmaciones falsas o exageradas. La desconfianza de la política es monumental. Y, sin embargo, solo para hablar de las próximas elecciones a la presidencia, hubo 80 precandidatos que se han venido decantando hasta hoy en más o menos 50, y después de marzo habrá 3 o 4 o 6 figuras competitivas en el tarjetón de primera vuelta. Mi impresión es que la desconfianza que nos hemos sembrado por la política y por las instituciones es un caldo de cultivo de la corrupción.
precisamente porque nosotros no intervenimos. ¿Porque para qué? Si se van a robar todo. Pues es que si no intervenimos se roban todo. Si los ciudadanos no nos activamos, la vida política se nos pierde. Y como politólogo, pues ciertamente creo que la vida política es esencial. Cierro entonces diciendo que en Colombia la vida política está en riesgo. En la actualidad tenemos más candidatos que partidos. La vida bipartidista anterior, liberal y conservadora, hace rato murió, ya no existe. Hay un país, sin embargo, multipartidista. Giovanni Sartori, el célebre politólogo italiano, diría que sufrimos un fraccionamiento de tipo africano. Hay 1000 facciones, como llamaban los antiguos, y los partidos dejaron de ser dominantes. Hoy sabemos que hay más interés en construir coaliciones con fines electorales para lograr un triunfo del momento, no para gobernar de largo plazo. Los partidos abandonaron su función central de seleccionar y presentar candidatos a las elecciones. La cedieron a las empresas encuestadoras, entre otros. Es decir, hay un proceso extrapartidista que también nos invita a reflexionar sobre la condición de nuestra democracia. El Centro Democrático, solo para mencionar un partido que se me ocurre, seleccionó al candidato Óscar Iván Zuluaga con una encuesta. Es decir, le cedió a un tercero decidir quién era el candidato. No me parece. Precisamente porque la ley dice que los partidos deben ser responsables ante los ciudadanos, que deben rendirle cuentas a los colombianos. Hemos abierto entonces un espacio de antipolítica para favorecer la corrupción. Hemos destruido la vida partidista para favorecer a los intereses especiales. Hemos creado una corrupción sistémica que favorece a agrupaciones que se han tomado la República por todos los rincones. Yo, honestamente, no soy pesimista, salvo que se cumplan dos condiciones. Una, que el Estado opere efectivamente contra los corruptos. Alcalde, usted lo sugirió hace un momento. Dos, que los ciudadanos ocupemos la política como el espacio público que nos corresponde. De lo contrario, el país está abierto a una erosión democrática profunda. Y quisiera invitarlas a todas que este día de lucha internacional contra la corrupción tengamos también presentes que la democracia es fundamental para poder tener éxito en esa disputa. Muchas gracias. Hay mermelada y la malgastan en inversiones bastante millones.